¿Te has detenido a pensar alguna vez si realmente el Espíritu Santo habita en ti? Muchos creen que tenerlo es sentir algo extraordinario, una emoción pasajera o una experiencia momentánea. Pero la verdad es mucho más profunda. Cuando el Espíritu Santo vive en tu interior, tu vida cambia para siempre. Jesús prometió que no nos dejaría solos, que enviaría a su Espíritu para guiarnos, consolarnos y enseñarnos toda verdad. Pero la gran pregunta es, ¿cómo saber si de verdad está en nosotros? Hoy descubrirás 5 señales claras que confirman que el Espíritu Santo habita en tu corazón. Algunas de ellas quizás ya las estás experimentando, y otras pueden ser un llamado para acercarte más a Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque la 5ª señal es la más poderosa, y muchos cristianos la pasan por alto. Y antes de continuar, escribe en los comentarios, Espíritu Santo, habita en mí, y haz de esta declaración tu primera confesión de fe en este día. Desde el principio, la palabra de Dios nos habla del Espíritu de vida, aquel que se movía sobre las aguas en la creación, el que inspiró a los profetas y fortaleció a los hombres y mujeres de fe. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, esa promesa tomó un nuevo sentido, ya no sería un espíritu que venía solo en momentos, sino que sería derramado sobre toda carne para habitar en nosotros permanentemente. Jesús mismo lo dijo en Juan 14, 16-17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Estas palabras no fueron una metáfora ni una idea simbólica. Fue una promesa real, un pacto eterno. El Espíritu Santo es la prueba de que no estamos solos en nuestro caminar de fe. El Espíritu no es simplemente una fuerza o una energía. Es una persona divina, el mismo Dios habitando en los corazones de los que creen. Y cuando Él vive en alguien, se nota. No porque la persona sea perfecta, sino porque comienza a experimentar una transformación que no puede explicarse con razones humanas. Muchos esperan una señal espectacular, como una voz audible o un milagro visible. Pero las señales más profundas del Espíritu se manifiestan en lo cotidiano, en cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, cómo perdonas, cómo decides. Allí, en lo más íntimo de tu vida, es donde el Espíritu Santo deja huellas que nadie puede borrar. Y es importante entender algo, no todos los que dicen creer realmente tienen al Espíritu Santo habitando en ellos. La Biblia dice en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto no es para asustarte, sino para invitarte a examinar tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo está presente, hay evidencias visibles que confirman su obra. Por eso hoy vamos a descubrir estas 5 señales inconfundibles. Cada una es como una luz encendida en el alma que grita, sí, Dios está conmigo. Y mientras escuchas cada una, quiero que te examines con sinceridad. Pregúntate, ¿he visto esto en mi vida? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me guíe? La primera y más clara señal de que el Espíritu Santo habita en ti es que tu corazón comienza a transformarse. No se trata de un cambio superficial ni momentáneo, sino de un proceso profundo que afecta tus pensamientos, tus deseos y tus prioridades. La Biblia dice en Ezequiel 36 horas y 26 minutos, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este versículo no habla de un cambio externo, sino de un milagro interno. Un corazón duro, frío, egoísta y lleno de orgullo es sustituido por un corazón sensible, tierno y dispuesto a obedecer a Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, ya no disfrutas lo que antes disfrutabas y eso te aleja de Dios. Pecados que antes parecían normales ahora te incomodan, palabras que antes decías sin pensar ahora te pesan en la conciencia, decisiones que antes tomabas a la ligera ahora las meditas a la luz de la palabra. Esa incomodidad, esa sensibilidad, es evidencia de que el Espíritu está trabajando en ti. Muchos piensan que seguir a Cristo es solo cambiar de religión o empezar a ir a la iglesia. Pero la verdadera señal de que el Espíritu Santo vive en ti es que tu corazón empieza a ser moldeado. Donde antes había odio, empieza a haber perdón, donde había resentimiento, comienza a brotar compasión, donde había desesperanza, nace una fe inquebrantable.
El cambio no siempre es inmediato ni perfecto. Habrá luchas, habrá caídas, pero la diferencia es que ya no eres el mismo. Algo dentro de ti clama por levantarte, por buscar a Dios, por ser mejor cada día. Eso no viene de ti, viene del Espíritu Santo. Imagina un árbol que comienza a dar fruto. Al inicio son pequeños brotes, casi imperceptibles, pero con el tiempo se hacen evidentes. Así es el corazón transformado, al principio es un susurro, luego una decisión y finalmente un estilo de vida. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, esa transformación del corazón se hace visible en lo cotidiano. No es algo que sucede solo en los momentos de oración o dentro de la iglesia, se refleja en tu manera de vivir cada día. Un ejemplo claro está en el perdón. Antes, tal vez eras de los que guardaban rencor por años, esperando el momento de vengarte o deseando que al otro le fuera mal. Pero con el Espíritu Santo dentro de ti, el perdón se vuelve más fuerte que el resentimiento. Descubres que ya no puedes vivir cargando cadenas de odio y decides liberar a los que te hirieron, no porque ellos lo merezcan, sino porque Cristo te perdonó primero. Ese acto, que antes parecía imposible, ahora fluye de ti, porque el Espíritu de Dios ablanda tu corazón. Otro ejemplo es la pureza en los pensamientos. Quizás antes tu mente estaba llena de imágenes, palabras o intenciones que no agradaban a Dios. Pero ahora, sin darte cuenta, empiezas a tener convicción, ya no disfrutas de lo que te contamina, ya no te sientes cómodo con conversaciones vacías, chistes groseros o ideas de pecado. El espíritu te incomoda, y lo que antes parecía normal ahora te produce rechazo. Esa incomodidad no es casualidad, es la voz del Espíritu Santo moldeando tu mente y tu corazón. También se nota en el deseo de hacer lo correcto. Puede que antes engañar, mentir, sacar ventaja o buscar lo propio era lo más fácil para ti. Pero cuando el Espíritu habita en ti, tu conciencia se vuelve sensible. Incluso en lo más pequeño, como devolver un dinero de más, decir la verdad aunque te perjudique, o tratar con respeto a quienes te rodean. Eliges lo correcto porque sabes que no quieres entristecer al Espíritu Santo que vive en ti. Un corazón transformado también se manifiesta en la manera en que ves a los demás. Antes quizás juzgabas, criticabas o despreciabas a otros por sus errores o debilidades. Ahora, de repente, te descubres sintiendo compasión, entendiendo que todos están en un proceso, y en vez de condenar, empiezas a orar por ellos. Ese cambio de perspectiva no es algo natural, es la obra del Espíritu de Dios en tu interior. Y quizá lo más impactante es cómo reaccionas ante la adversidad. Antes, cualquier problema te desarmaba, cualquier fracaso te hundía. Ahora, aunque los problemas siguen llegando, en tu interior hay algo distinto, una fuerza invisible que te da esperanza, un susurro que te dice no estás solo, sigue adelante. Eso es el Espíritu Santo recordándote que eres hijo de Dios y que tu fe no depende de las circunstancias. Esto es lo que realmente significa tener un corazón transformado. No es perfección, no es nunca equivocarse, sino caminar cada día sabiendo que el Espíritu Santo está trabajando en ti, moldeándote poco a poco, hasta que Cristo se vea reflejado en tu vida. Otra señal inconfundible de que el Espíritu Santo habita en ti es que comienza a nacer dentro de tu corazón una hambre insaciable por la palabra de Dios y por la oración. Cuando una persona todavía no tiene al Espíritu Santo en su vida, leer la Biblia puede parecer aburrido, complicado o innecesario. Orar se siente como hablarle a la nada, un esfuerzo sin sentido. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en tu corazón, algo cambia radicalmente, sientes la necesidad de buscar a Dios todos los días, como quien necesita respirar. Jesús lo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como tu cuerpo físico necesita alimento diario, tu espíritu, cuando está vivo en Cristo, necesita nutrirse de la palabra y de la comunión con el Padre. Esa hambre no se puede fingir ni se puede forzar, es el Espíritu Santo despertando en ti el deseo de estar en la presencia de Dios. Es como cuando alguien está enamorado. No necesita que lo obliguen a pensar en la persona que ama, simplemente sucede. Su corazón y su mente corren una y otra vez hacia ella. Así ocurre con el Espíritu Santo, cuando habita en ti, tu corazón corre hacia Dios de manera natural. Quieres leer la Biblia porque sabes que allí Dios te habla,
quieres orar porque sabes que allí se fortalece tu relación con Él. Y es importante entender que esto no se trata de religiosidad. El Espíritu Santo no te empuja a cumplir un ritual vacío, sino a vivir una relación íntima y constante con tu Padre Celestial. Empiezas a disfrutar lo que antes evitabas. Donde antes veías un libro viejo, ahora descubres una carta de amor viva y eterna. Donde antes había silencio en la oración, ahora hay consuelo, dirección y paz. El hambre por la palabra y la oración no significa que todo el tiempo vas a estar de rodillas o con la Biblia abierta, pero sí que en tu interior hay una necesidad constante de escuchar a Dios, de aprender, de crecer, de recibir más de Él. Es como un río que nunca deja de fluir, a veces suave y tranquilo, a veces fuerte e intenso, pero siempre presente. Quiero que lo pienses así. ¿Alguna vez has sentido que si pasas un día sin orar o sin leer la palabra, algo en ti falta? Esa sensación no es culpa ni obligación, es el Espíritu Santo recordándote que fuiste creado para tener comunión con tu Creador. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, no solo entiendes que la Biblia es importante, empiezas a amarla. Ya no la ves como un libro antiguo lleno de historias lejanas, sino como una voz viva que te habla directamente a ti. Abres sus páginas y descubres que, aunque fue escrita hace miles de años, cada palabra parece responder a lo que estás viviendo hoy. Eso no es casualidad, es el Espíritu mismo revelándote la verdad de Dios. Por ejemplo, tal vez antes leías un salmo y te parecía poesía sin sentido. Pero ahora, cuando tu alma está cansada, lees, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, y esas palabras se convierten en un bálsamo, en una promesa real que te levanta. Esa diferencia no la produce la letra en sí, sino el Espíritu que hace que la palabra cobre vida en ti. Lo mismo ocurre con la oración. Antes, orar podía parecer un deber aburrido, repetir frases, cerrar los ojos y esperar a que pasara el tiempo. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, la oración se convierte en un diálogo vivo. Ya no hablas solo, sino que sientes que alguien responde en lo profundo de tu ser. A veces no con palabras audibles, sino con paz, con dirección, con un pensamiento que ilumina lo que antes estaba oscuro. Un ejemplo práctico, imagina que estás pasando por un problema financiero, y en la oración simplemente dices, Señor, no sé qué hacer, guíame. Al rato, mientras oras, viene a tu mente un pensamiento claro, una convicción, una idea que trae paz y sabiduría. Eso es el Espíritu hablándote en medio de la oración. Otro ejemplo, antes de tener al Espíritu Santo, tal vez podías pasar días sin orar ni leer la Biblia, y no sentías nada. Pero ahora, si pasas un solo día sin buscar a Dios, sientes un vacío, como si algo faltara. Eso no es condenación, es el Espíritu Santo recordándote que la comunión con Dios es tu alimento. Es como el cuerpo pidiendo agua, no puedes ignorarlo por mucho tiempo, porque sabes que sin eso no puedes vivir. También ocurre que la oración deja de ser algo que haces solo en momentos de necesidad. El Espíritu Santo transforma tu corazón para que quieras orar en todo tiempo. Caminando por la calle, en el transporte, antes de dormir, incluso en medio del trabajo, surge un pensamiento hacia Dios, una acción de gracias, una súplica corta. Y sin darte cuenta, cumples lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y algo aún más hermoso, el Espíritu Santo te enseña a orar. Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando no tienes palabras, cuando solo puedes llorar o suspirar, el Espíritu traduce tu corazón al lenguaje del cielo. Nunca ora solo, Él ora contigo. Ese deseo de buscar la palabra y la oración no es algo que tú fabricas con disciplina humana. Claro, la disciplina ayuda, pero el hambre verdadera es un regalo del Espíritu. Es como cuando alguien tiene sed, no necesita que le digan bebe agua, su propio cuerpo lo empuja a hacerlo. Así el Espíritu Santo en ti te empuja a buscar lo eterno, porque sabe que allí está tu vida. La tercera señal de que el Espíritu Santo habita en ti es la paz sobrenatural que empieza a reinar en tu corazón. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, preocupaciones y miedos. Noticias que generan temor, problemas económicos que roban la calma, enfermedades que traen incertidumbre, relaciones rotas que causan dolor.
Todo alrededor parece gritar que no hay motivo para estar en paz. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vive en tu interior, descubres una paz que no depende de las circunstancias. Jesús lo prometió en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en control, aunque no entiendas lo que sucede. Lo maravilloso es que esta paz no viene de técnicas de respiración, de filosofía, ni de pensamientos positivos. Viene directamente de la presencia del Espíritu Santo. Es una paz que supera la lógica, que no se puede explicar con palabras, porque se experimenta en lo más profundo del alma. Imagina estar en medio de una tormenta. Los relámpagos iluminan el cielo, los truenos sacuden la tierra, la lluvia golpea fuerte. Humanamente, lo normal es sentir miedo. Pero si dentro de ti hay paz, no porque la tormenta desapareció, sino porque sabes que Dios está contigo, entonces entiendes lo que significa tener al Espíritu Santo habitando en tu vida. El apóstol Pablo lo describió en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz guarda tu mente para que no se llene de pensamientos de miedo, y guarda tu corazón para que no caiga en desesperación. Es como una muralla invisible que protege tu interior. Tal vez antes cualquier dificultad te robaba la calma, pero ahora, aunque los problemas siguen llegando, dentro de ti hay una voz que te susurra, confía, yo estoy contigo. Esa voz es el Espíritu Santo recordándote que no estás solo. Cuando el Espíritu Santo vive en ti, esa paz sobrenatural no se queda como una idea bonita, sino que se manifiesta en tu día a día, en situaciones reales donde cualquier otra persona perdería la calma. Imagina que estás en medio de una crisis financiera, deudas, cuentas por pagar, un futuro incierto. Lo normal sería desesperarte, llenarte de ansiedad y perder el sueño. Pero si el Espíritu Santo habita en ti, en medio de esas noches de incertidumbre puedes descansar con la confianza de que tu Padre Celestial conoce tus necesidades. Esa calma no la da un banco, ni un trabajo, ni un plan perfecto, la da el Espíritu de Dios que susurra a tu corazón: yo soy tu proveedor. Otro ejemplo, recibes un diagnóstico médico que asusta. Humanamente, lo lógico es temer lo peor. Pero si el Espíritu Santo está en ti, sientes una fuerza que te permite decir: Señor, mi vida está en tus manos. Aunque los médicos hablen de límites, dentro de ti brota una fe que trae paz, porque sabes que tu historia no depende de un papel, sino del Dios que tiene la última palabra. La paz del Espíritu también se manifiesta en los conflictos familiares. Tal vez antes, una discusión era suficiente para hacerte perder el control, levantar la voz, decir cosas que después lamentabas. Pero cuando el Espíritu habita en ti, puedes responder con calma, elegir el silencio en lugar del grito, buscar reconciliación en lugar de pleito. Esa capacidad no es tuya, es la paz de Dios controlando tu carácter. Incluso en pequeñas cosas, esa paz se hace evidente. Por ejemplo, en el tráfico, donde la mayoría se irrita y pierde la paciencia, tú logras mantenerte tranquilo. O en el trabajo, cuando otros se angustian por la presión, tú puedes conservar la calma porque sabes que Dios está contigo. Son momentos cotidianos que revelan la obra del Espíritu Santo. Esa paz no significa que no sientas dolor, tristeza o preocupación. Claro que habrá lágrimas, claro que tendrás luchas. Pero en lo más profundo de tu ser, hay una certeza firme de que no estás solo. Y esa certeza se convierte en un ancla para tu alma. Lo más hermoso es que esa paz también se convierte en un testimonio para los demás. Muchas personas verán cómo reaccionas con serenidad en medio de la tormenta y se preguntarán, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Y ahí tendrás la oportunidad de decir, no soy yo, es el Espíritu Santo en mí. La cuarta señal de que el Espíritu Santo habita en ti es el amor genuino hacia los demás. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dijo que nos reconocerían por los milagros, ni por los títulos, ni siquiera por cuánto sabemos de la Biblia, sino por el amor. Ese amor es imposible de fingir por mucho tiempo, porque no es humano, es fruto del Espíritu Santo que vive dentro de ti.
El apóstol Pablo lo confirma en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjate en algo, el primer fruto que se menciona es el amor. Eso significa que cuando el Espíritu habita en tu corazón, inevitablemente produce amor. Pero no se trata de un amor superficial, el que se limita a palabras bonitas o gestos de cortesía. Es un amor que va mucho más allá, que te lleva a ver a los demás con los ojos de Dios. Donde antes había prejuicios, críticas o indiferencia, ahora hay compasión, misericordia y deseo de servir. Este amor no distingue entre conocidos o desconocidos, ricos o pobres, amigos o enemigos. Jesús fue claro en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Humanamente, esto es imposible. Pero cuando el Espíritu Santo habita en ti, Él te capacita para amar incluso a quienes te han herido. El amor que produce el Espíritu no es egoísta, no busca lo suyo, no es de apariencia. Es un amor que da, que perdona, que busca la paz, que sana heridas. Y ese amor es la mayor evidencia de que Dios vive en ti, porque un Juan 4:8 nos recuerda, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Te has dado cuenta de que después de rendirte a Cristo ya no puedes ver a las personas de la misma manera? Antes quizás despreciabas al que caía, ahora tu corazón se quebranta y deseas levantarlo. Antes juzgabas al que cometía errores, ahora intercedes por él en oración. Antes buscabas solo lo tuyo, ahora piensas en cómo ayudar a otros. Eso es el Espíritu Santo trabajando en ti. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, ese amor no se queda en palabras bonitas o en emociones pasajeras. Se convierte en acciones concretas, en un estilo de vida que refleja el corazón de Cristo. Tal vez antes discutías constantemente en casa, respondías con gritos o guardabas rencor por cada ofensa. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, empiezas a responder diferente, eliges callar en lugar de herir, perdonar en lugar de guardar odio, abrazar en lugar de alejarte. Aunque no siempre sea fácil, tu corazón arde con el deseo de reconciliar y de construir paz en tu hogar. El Espíritu despierta en ti una compasión por los que sufren. Ya no puedes ignorar al que tiene hambre, al que está solo o al que necesita una palabra de aliento. Tal vez antes pasabas de largo sin mirar, pero ahora tu corazón se conmueve y buscas cómo ayudar, aunque sea con poco. Esa generosidad no surge de ti, surge del amor de Dios derramado en tu interior. Quizás alguien te traicionó, te engañó o habló mal de ti. Lo natural sería devolver el daño o desear lo peor. Pero cuando el Espíritu Santo vive en ti, en lugar de odio sientes misericordia. Puedes orar, Señor, bendice a esa persona y transfórmala. Ese tipo de amor no es humano, es divino. Es el mismo amor que Jesús mostró en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. El Espíritu también se refleja en las cosas simples, en la paciencia con tus hijos, en el respeto hacia tus padres, en la manera amable con que hablas a los demás, incluso en cómo tratas a un desconocido en la calle. El amor se nota en los pequeños detalles que revelan que tu carácter está siendo moldeado por Dios. El Espíritu Santo te lleva a amar a personas que antes no soportabas, alguien de otra cultura, de otra clase social, incluso de otra religión. Ya no ves etiquetas, ves almas que necesitan a Cristo. Ese amor rompe muros de división y se convierte en un puente para que otros conozcan el Evangelio. Lo más impactante es que este amor se convierte en un testimonio poderoso. Mucha gente no leerá la Biblia, pero leerá tu vida. Y cuando vean que, en un mundo lleno de odio, tú eliges amar, sabrán que no es por ti, sino porque el Espíritu Santo habita en ti. El apóstol Juan lo resumió de manera contundente en un Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el llamado, un amor que se demuestra con hechos. La quinta señal, y quizás la más poderosa, de que el Espíritu Santo habita en ti es la sensibilidad a la voz de Dios. El mundo está lleno de ruidos, noticias que te llenan de miedo, redes sociales que roban tu atención, opiniones de personas que confunden tu mente. Todos hablan, todos opinan, todos gritan. Pero en medio de tanto ruido,
el Espíritu Santo susurra con una voz suave y clara en lo más profundo de tu corazón. Y cuando habita en ti, aprendes a reconocer esa voz y a seguirla. Jesús lo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta promesa nos muestra algo maravilloso, no se trata de si Dios habla, porque Él siempre habla, sino de si nosotros somos capaces de reconocerlo. Y ese discernimiento solo lo da el Espíritu Santo. Ser sensible a la voz de Dios no significa escuchar truenos del cielo ni tener visiones constantes. A veces puede ser así, pero lo más común es que sea un susurro en la conciencia, una convicción en el corazón, una paz que confirma lo correcto o una incomodidad que advierte lo incorrecto. Cuando el Espíritu habita en ti, empiezas a notar esa guía. Antes tomabas decisiones solo con lógica o emociones, ahora buscas primero la dirección de Dios. Antes corrías detrás de lo que parecía bueno, ahora esperas la confirmación de lo que viene de arriba. Y lo sorprendente es que el Espíritu Santo siempre responde, a veces cerrando puertas, a veces abriendo otras, a veces poniendo una palabra en tu mente que trae claridad. Un ejemplo bíblico es el profeta Elías. En 1 Reyes 19, 11-12, Dios le mostró que no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Así habla el Espíritu Santo hoy, no con gritos, sino con un susurro que el corazón sensible reconoce. Esta sensibilidad no es algo automático, se cultiva. Cuanto más tiempo pasas en oración, en la palabra y en obediencia, más entrenas tu oído espiritual. Es como una relación, mientras más hablas con alguien, más aprendes a reconocer su voz, aunque haya mucha gente alrededor. Y aquí está lo más importante, cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, tu vida cambia completamente. Tus decisiones ya no dependen del azar ni de la presión externa, sino de la guía perfecta del Espíritu. Y aunque el camino a veces parezca difícil, tienes la certeza de que vas en la dirección correcta, porque es Dios mismo quien te está guiando. Ser sensible a la voz de Dios significa vivir con el oído espiritual despierto, atento a lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte en cada momento. Esa guía no siempre viene como un mandato audible, sino como un sentir profundo, una convicción clara o una paz inexplicable que te dirige en el camino correcto. Quizás estás por aceptar un trabajo, una relación o un negocio. Humanamente todo parece perfecto, pero dentro de ti sientes una incomodidad que no puedes ignorar. Esa inquietud es el Espíritu Santo advirtiéndote, ese no es el camino. En cambio, puede que haya otra opción que no parece tan atractiva a los ojos humanos, pero dentro de ti hay paz, tranquilidad y confianza. Esa paz es la voz del Espíritu diciéndote, este es el camino, anda por él. Hay testimonios de personas que sintieron en su corazón, no salgas aún, toma otra ruta, o espera un momento, y al obedecer, evitaron un accidente o un problema mayor. Esa no es una casualidad, es el Espíritu Santo protegiendo y guiando a quienes son sensibles a su voz. El Espíritu también te habla para corregirte. Tal vez estás a punto de responder con enojo, y justo en ese instante sientes una voz suave que dice, cálmate, no hables así. O estás tentado a caer en un pecado, y dentro de ti algo arde diciendo, esto no te conviene. Esa es la voz del Espíritu, no para condenarte, sino para librarte de caer. Muchas veces el Espíritu Santo pone en tu corazón el nombre de alguien, sin que sepas por qué. De repente sientes la necesidad de orar por esa persona. Más tarde, descubres que justo en ese momento esa persona estaba pasando una dificultad. El Espíritu te usó como intercesor, mostrándote que su voz también guía para bendecir a otros. Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fue una instrucción clara que llevó a Felipe a predicar al etíope, quien después se bautizó. Esto nos enseña que escuchar al Espíritu no es solo para nuestro beneficio, sino para cumplir el propósito de Dios en la vida de otros. Un día cualquiera, quizás mientras trabajas o estudias, de repente viene a tu corazón una frase bíblica, un versículo, un pensamiento que te llena de fe. No estabas buscando una respuesta, pero el Espíritu te recordó lo que necesitabas oír. Esa es otra forma en que Dios habla, trayendo a tu memoria su palabra en el momento justo. Lo más hermoso es que, mientras más practiques esta sensibilidad, más clara se vuelve la voz del Espíritu.
Al principio puedes dudar, ¿será Dios o soy yo? Pero con el tiempo, aprendes a diferenciar su voz de tus pensamientos y de las distracciones del mundo. Es como una madre que reconoce el llanto de su hijo en medio de una multitud. Cuanto más lo conoces, más fácil es identificarlo. Cuando el Espíritu habita en ti, ya no caminas a ciegas ni a tientas. Vives confiado porque sabes que no tomas decisiones solo, sino guiado por la voz más sabia del universo, la voz de Dios. Ahora que hemos recorrido juntas estas 5 señales, es momento de detenernos y reflexionar en lo que realmente significan. El Espíritu Santo no es un lujo para algunos cristianos más espirituales, ni una experiencia reservada solo para pastores o profetas. El Espíritu Santo es la promesa de Dios para todos sus hijos, y cuando habita en ti, su presencia se hace evidente. Primera señal, un corazón transformado. El Espíritu cambia lo más profundo de tu ser. Lo que antes amabas, ahora lo rechazas, lo que antes ignorabas, ahora lo valoras. Tu corazón ya no late igual, late al ritmo de Dios. Segunda señal, hambre por la palabra y la oración. Ya no ves la Biblia como un libro aburrido ni la oración como un ritual pesado. Sientes sed de conocer más a Dios y de estar en su presencia. Es como respirar, no puedes vivir sin eso. Tercera señal, paz sobrenatural. Aunque el mundo se desmorone a tu alrededor, dentro de ti hay calma, porque sabes que Dios está en control. Esa paz guarda tu mente y tu corazón cuando todo lo demás parece caótico. Cuarta señal, amor hacia los demás. Empiezas a amar incluso a quienes no lo merecen. Tu corazón se llena de compasión por los necesitados, de paciencia con los que te rodean, de misericordia hacia los que te ofenden. Ya no amas con tu fuerza, sino con el amor de Dios en ti. Quinta señal, sensibilidad a la voz de Dios. Tu oído espiritual se despierta. Ya no caminas solo, aprendes a reconocer la voz del Espíritu en tus decisiones, en tus pensamientos, en tu conciencia, y en la manera en que Él te guía día a día. Estas 5 señales no son un examen que tienes que pasar con perfección. No se trata de decir, ya tengo todas, soy perfecto. Se trata de evidencias de que el Espíritu está trabajando en ti. A veces verás unas más claras que otras, pero todas apuntan al mismo milagro: Dios vive en ti por medio de su Espíritu. Piensa en esto: si el Espíritu Santo no estuviera contigo, ¿cómo podrías perdonar lo imperdonable? ¿Cómo podrías tener paz en medio de la tormenta? ¿Cómo podrías sentir hambre por lo eterno en un mundo tan lleno de distracciones? La respuesta es clara: no podrías. Pero si estas señales se manifiestan, aún en lo más pequeño, es porque el Espíritu ya está obrando en ti. Y aquí hay una verdad poderosa: si reconoces estas señales en tu vida, alégrate, porque son la prueba de que no estás caminando solo. Y si aún sientes que te falta alguna, no te desanimes, pídele al Espíritu Santo que te llene más, porque Él está dispuesto a derramarse sobre todo corazón que lo desee. Después de escuchar estas 5 señales, quiero invitarte a detenerte y mirar dentro de ti. No es casualidad que estés viendo este video, no es coincidencia que estas palabras lleguen hoy a tu corazón. El Espíritu Santo mismo es quien te está llamando, quien te está recordando que no has sido creado para caminar solo. El Espíritu Santo no es un concepto religioso, ni una fuerza misteriosa que aparece de vez en cuando. Es la presencia viva de Dios en la vida de los creyentes. Es quien te consuela cuando todos te abandonan, quien te da fuerzas cuando ya no puedes más, quien te corrige cuando estás a punto de caer, y quien te recuerda que eres hijo amado del Padre. Quizá mientras escuchabas cada señal pensaste: sí, yo he sentido ese cambio en mi corazón, o tal vez dijiste: aún me falta esa paz, aún me cuesta orar, aún no logro escuchar claramente la voz de Dios. Y está bien. El Espíritu Santo no espera perfección, Él espera disposición. La buena noticia es que el Espíritu no se recibe por obras, ni por méritos, ni porque seas mejor que otros. El Espíritu Santo se recibe porque Jesús lo prometió a todos los que creen. Si tú hoy crees en Cristo, si lo has aceptado como tu Señor y Salvador, entonces esa promesa también es para ti. Imagínate lo que significa esto: el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. El mismo Espíritu que abrió el Mar Rojo, que habló a los profetas, que descendió en Pentecostés como fuego,
está disponible hoy para transformar tu vida. Eso no es religión, eso es vida nueva. Quizá has sentido soledad, vacío, confusión. Has intentado llenar tu corazón con cosas de este mundo y nada ha funcionado. Hoy el Espíritu Santo te dice, déjame habitar en ti, déjame guiarte, déjame ser tu consolador. No necesitas hacer un ritual, no necesitas pagar un precio humano. Lo único que necesitas es abrir tu corazón con sinceridad y decir, Señor, ven a vivir en mí. Y cuando lo hagas, esas 5 señales empezarán a florecer más y más en tu vida. Tal vez hoy apenas reconoces 1 o 2, pero con el tiempo verás cómo tu corazón cambia, cómo tu hambre por Dios crece, cómo la paz te inunda, cómo amas a quienes antes no podías amar. Y cómo tu oído espiritual se vuelve cada día más sensible a la voz de tu Padre. No dejes que este momento pase como si nada. El Espíritu Santo te está tocando ahora mismo. Él quiere que esta enseñanza no se quede solo como información, sino que se convierta en transformación real en tu vida. Cierra tus ojos un momento, allí donde estás, y permite que el Espíritu Santo toque tu corazón. Repite estas palabras conmigo con fe. Espíritu Santo, hoy abro mi corazón delante de ti. Reconozco que sin tu presencia no soy nada. Te pido que habites en mí, que transformes mi vida, que limpies mi mente, que renueves mi corazón. Despierta en mi hambre por tu palabra, enséñame a orar, lléname de tu paz, derrama en mí tu amor y afina mi oído para escuchar tu voz. Hoy me rindo completamente a ti y declaro que a partir de este momento no caminaré solo, porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración con fe, no fue casualidad, el Espíritu Santo ha comenzado una obra en ti. Créelo. Desde hoy tu vida no será igual. Y quiero dejarte un reto espiritual, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que necesite sentir la presencia de Dios. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que esté pasando por un momento difícil. Sé un instrumento del Espíritu y lleva su palabra más allá. Antes de irte, quiero invitarte a 3 cosas sencillas pero poderosas. Escribe en los comentarios, el Espíritu Santo vive en mí para sellar públicamente tu fe. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu cada día. Comparte este video para que más personas conozcan estas 5 señales y experimenten la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Recuerda, no estás solo. El Espíritu Santo habita en ti, te guía, te fortalece y te acompaña siempre.